Luego tenemos los ajustes de horario de verano que podemos hacer, que si queremos cambiar el horario de verano o no, de forma automática, ¿vale? El sensor de proximidad, en este caso, manda un bit, tenemos un objeto para hacer algo, Sí. he dicho que lo podemos utilizar a efectos de Alarma, por ejemplo. Alarma, Es decir, es ¿vale? algo muy útil porque ya que tenemos un terminal puesto cerca de una puerta, en el paso de algo, o incluso para generar una escena. Es decir, cuando te acercas a la pantalla, que sea a lo mejor el objeto de bienvenida para una habitación de hotel o algo Hombre, de en un eso. hotel te sirve porque sabes si puede haber gente dentro de una habitación. O que se De hecho, enciendan las tiene luces, cierto- no de entra hecho, tiene oscura. cierto retardo para que tú mandes ese Perfecto. objeto, Muy bien. una serie de cosas que lo podamos utilizar para lo que nos plazca, ¿vale? En caso de que no detecte, si queremos hacer otra cosa, ¿vale? Para saber a lo mejor la salida que se ha producido algo, Ok, ¿vale? ok, muy bien. Y luego en configuración avanzada tenemos una serie de cosas que es lo más importante, ¿no? En sí. Tenemos la iluminación enfocada al ser humano, que es el Human Central Lighting, el HCL, conocido como HCL, ¿vale? Que lo Oye, tendríamos. ¿por qué no explica Sí, pero porque es la que es gente, importante. no está Es escuchando importante y porque estamos hablando como dando a entender que la gente, toda la gente no lo toda la sabe, gente lo y además que sabe, hay un follón que no lo claro, sabe. y además Bueno, realmente el tema de... No voy a hablar de Human Central Lighting en principio, ahora hablaremos de sí, cuando veamos los parámetros, pero cuando tenemos un proyecto que queremos cambiar la temperatura o integrar la temperatura de color de una luminaria dentro de un proyecto, esto consiste en que la luminaria pasa de una tonalidad cálida a una tonalidad fría. Por ejemplo, damos una luminaria o una tira LED o un foco, un downlight o una luminaria de 60×60. Queremos que poder modificar esa temperatura de color de 3000 grados a 6000 grados. Eso puede venir definido en el proyecto, pero es muy arriesgado por parte del integrador a decir, vamos a cambiar la temperatura de color a mi manera, porque realmente no sabemos qué vamos a hacer. vale, es que Hay tres funciones. escúchame, está explicando el hacer, pero no el motivo. No, ahora voy a explicar el motivo. Es decir, yo que quiero que te explique, es decir, ¿por qué yo quiero o voy a necesitar cambiar la temperatura de color? Por tres casuísticas. Eso, venga. Las tres casuísticas son siempre definidas o por el lighting designer, por el proyectista o el que sea, ¿vale? Las tres causas son las siguientes. Primero, Human Central Lighting. En esa causa es porque vamos a tener, voy a poner un ejemplo, una oficina. Bueno, en una oficina realmente a lo mejor no. Van a ser lugares donde sobre todo no vamos a tener aportación de luz natural. O puedes poner el caso del proyecto que hicimos en el hospital. Por ejemplo, en el hospital no hay aportación de luz natural y lo que vamos a conseguir, como sabéis, por ejemplo, en temas de hospitales puede ser en sótanos, donde hay gente trabajando muchas horas, entran por la mañana, a la plena hora del día, a las 3 de la tarde y salen por la noche. Ellos no tienen percepción de que se está haciendo de noche o se está haciendo, está atardeciendo o se está amaneciendo, y eso al fin y al cabo tiene perjuicio, digamos, dentro de tu ritmo biológico. de nuestro ritmo biológico. Y es una realidad. Es Entonces, decir, es como nosotros tenemos un ritmo la biológico del en avión, función- como el avión, Exacto. igual. Tenemos un ritmo biológico y ese ritmo biológico va en función de la percepción que tenemos a través de nuestros ojos de la luz natural que tenemos en el exterior, ¿de acuerdo? Eso. Entonces, eso es, digamos, el control de HCL, el Human Central Lighting. Y esto se puede hacer o bien a través de un web server que tú hagas tu lógica, o bien que ya viene integrado, como en esta pantalla, que lo haga de forma automática. O otro dispositivo del mercado, ¿no? Como una pasarela, como hemos dicho antes. ¿Qué ocurre? Podemos encontrarnos proyectos donde nos digan que queremos controlar la temperatura de color, pero no como un Human Central Lighting. Simplemente por hacer un efecto visual No visual, ¿no? Sino destinado a centros de formación O de institutos, educación, para, de educación. vale, para ¿Por qué? estimular lo que es la tensión, para estimular... Dependiendo de lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, la luz cálida te da relajación. Entonces, a la hora de hacer, por ejemplo, un dibujo para niños, necesitan una concentración en lo que están haciendo, por lo mejor intervenimos con una luz cálida. El profesor pone una luz cálida, ¿vale? Que se está explicando algo y se requiere cierta atención, no llaman la atención, de activarlo, o necesitan concentración para hacer algún trabajo o lo que sea. Ponemos una luz neutra. Que necesitamos una explicación importante para llamar la atención de la gente, una luz muy fría. Es como si a un conejo por la carretera le da la larga, igual, te ponen a ti un fogonazo de luz muy fría, muy bien. Tú lo que haces es presta atención mucho más a tener una luz cálida. Y si tiene un examen fin de curso, no poner las luces, apaga las luces y ya está. Vale. Entonces, digamos, es que me permite modificar esa luz. ¿Qué ocurre?
Esto se utiliza mucho también en vivienda para el tema de quiero poner mi luz cálida, mi luz fría, pero es un error. No se debe de utilizar, bueno, el cliente puede decidir lo que quiera, ¿no? Pero realmente se tiene que utilizar otra función que es algo más desconocida, que es el Dim to Warm. El Dim to Warm es que en caso de que yo haga regulaciones de intensidad luminosa descendentes, automáticamente la temperatura de color tiene que ser cálida. Y si cojo temperatura de color muy fría, es porque la regulación va más próxima al 100%, no al 0%. ¿Vale? Okay. La diferencia es que yo nada más que con un objeto de comunicación voy a poder hacer esa regulación tanto de 0 a 100, de 0 a 100 y de temperatura de color. Y por ejemplo el Tunable White, que es lo que hemos dicho antes para los institutos y colegios, necesito dos direcciones de grupo. Una, regulo la intensidad. A lo mejor estamos haciendo una regulación de luz constante en el centro escolar, no tenemos por qué tener las luces al 100%, pero aparte tengo otro objeto de comunicación para regular lo que es la temperatura. Vale, oye, una pregunta, si yo quisiera hacer este tipo de control de iluminación, por ejemplo, en un colegio, con esta pantalla, ¿cuántas clases podría controlar? Imagínate que la clase es agrupada. El Human Central Lighting, tú estás dando tu geoposición de... No, me vengo a referir. Para poner el control para que sea controlable por página, por clase. Por tu Tunable White. Sí. Tú dices, pues podríamos tener a partir de las 15 páginas, 15 clases diferenciadas, con una sola pantalla, control de 15 páginas. A ver, realmente tú control de 15 páginas, no, control de 15 clases. 15 clases. Diferentes. Correcto. Perfecto. ¿Vale? O universidades. O integrar esa temperatura de color, dependiendo si queremos hacer un Human Central Lighting, porque a lo mejor hay zonas que no tienen aportación de luz natural, o incluso hay oficinas que lo integran también, ¿no? Que dependiendo, aunque tengan aportación de luz natural, quieren coger y aprovechar ese cambio de color a través del Human Central Lighting, también se puede hacer, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues mira, automáticamente, dependiendo de la configuración que nosotros tenemos, aquí el sistema ya te está diciendo que es importante saber qué temperatura de color tiene la luminaria. Si la luminaria es de 3000 a 6000, no tiene sentido que mandemos 2700. Primero porque no va a hacer caso, ¿vale? Tendríamos que poner esa temperatura de color. Eso es importante, que después luego las cosas no funcionan. Exacto. Porque el que ha seleccionado las luminarias es otro diferente del integrador. Exacto. Entonces, aquí te está diciendo que a partir de las 6 de la mañana, la temperatura de color es 2700 grados Kelvin. A partir de las 10 de la mañana son 5000, entonces tú lo puedes ir ajustando a tu manera, incluso cambiando el horario si quieres. De tal forma, conforme va amaneciendo, se va poniendo de más amarillo a más oscuro, más claro, más blanco, y después la caída de la tarde entiendo que hará el efecto contrario, irá cayendo otra vez a amarillo. Pero esto a mí no me gusta. No te gusta. Yo prefiero esta función. ¿Esa cuál es? Según el amanecer y el atardecer. Como hemos dicho, como hemos puesto la latitud... él sabe cuándo amanece, entonces él sacará lo que es el algoritmo de esa rampa o esa curva o esa campana. Exacto. Y yo incluso le puedo modificar el tiempo. Le puedo decir, en el amanecer, dale una horita más. No te esperes, es decir, a partir de la hora de más... Dale un poquito más. Exacto. Claro, porque aunque sea el punto en que amanece, a lo mejor yo tengo una montaña, la tengo que físicamente se ve más tarde. Exacto. Se puede modificar. Esta función es la que a mí más me gusta. Claro. Porque hace de forma automática, no te va a poner los horarios. Es que mola. Pero en el caso de que tú quieras cambiarlo por tiempo absoluto, para que siempre a partir de las 6 de la mañana, es que en invierno a las 5 de la tarde ya de noche. Es que no tiene sentido ponerle tiempo absoluto. A mí me mola más que sea conforme a la latitud. En verano a las 4 de la tarde, por ejemplo aquí en Córdoba, no tiene sentido. En Córdoba a las 4 de la tarde de día a día. Entonces, a partir de este funcionamiento, que es el que a mí yo considero que es el que más se aproxima a esto, pues está bastante interesante. ¿Vale? Espérate que estamos en configuración avanzada. Temporizadores, ¿vale? Aquí en temporizador lo que tenemos es temporizador habilitando lo que necesitemos. Por defecto no hay, a efectos de que no se nos llene. Claro, eso es una de las cosas que yo siempre digo en las formaciones digo a la gente, no me habilitáis las opciones que no vais a usar, porque después a la hora de seleccionar los objetos de comunicación es un lío, porque tienes 40.000 objetos de comunicación y te puedes confundir. Solamente habilita lo que te vaya a hacer falta. Dije hasta 10, pero son 16. 16. Pues ya no te las preparo bien. Otro mes que no cobro. No, ¿sabes por qué he dicho 10? Porque son, creo, los horarios del Human Central Lighting. ¿Por qué? Porque en el Human Central Lighting, aquí lo vamos a ver, yo puedo seguir añadiendo horarios. ¿Vale? Porque quiera
definirlo mucho más. Mucho más, ¿vale? Que sean mucho más variedad. Exacto, no solamente hasta 6 horas, que con 6 horas tienes más que suficiente. Pero si tú quieres darle más rango, porque por ejemplo de 4.000 a 5.000 hay muchas franjas, pues tú lo que haces es que pones 4.000, puedes poner entre medio un 4.500. Oye, esto está genial, lo digo para personas que están en un hospital, personas que tienen dependencia, personas que están en fase de paliativos, personas que están en un lugar donde las horas son las mismas para ellos. El hecho de que tú coloques un sistema de alumbrado que cambie entre el atardecer y tal dentro de una habitación, que aunque no lo queráis, eso funciona y eso da vida, da vida. Nosotros hemos hecho este tipo de instalaciones, sobre todo en personas que tienen enfermedades, personas con fases paliativos, hospitales y tal, y os digo que es un antes y un después. Aquí podemos poner el nombre, por ejemplo, alumbrado del jardín, ¿no? Y seleccionar por el tipo de datos, por ejemplo, si el alumbrado cae on-off, ponemos on-off, seleccionamos que va a ser, por ejemplo, de lunes a miércoles, el resto de días bueno, esa digamos que es la preconfiguración cuando yo cargue, después yo la puedo modificar en la pantalla. Exacto, luego tú lo puedes modificar como hemos visto antes, que está bastante interesante, poner la hora que tú quieras. Sí, claro, pero eso está así chulo, te voy a decir por qué, porque es un rollo que tú ahora tengas que cambiar. Por ejemplo, un cliente se tira un rato configurando programación horaria, ahora por un tema de actualización le actualiza algo y ahora tiene que volver a meter toda la programación. Si tú ya las tienes predefinidas ahí, le carga la exacto. Genial. Voy a quitarla, quitando las dos, se quitan todas, ¿vale? Claro. Ahí está muy bien pensado. Eso es un concepto alemán. Y además me he dado cuenta. Sí. Funciones... Si tú le das al check de la 2, la 3 no tiene sentido. De hecho, tiene funciones de alarma. Si ocurre algo, hasta 5 alarmas tenemos. No sale en el display, no sale incluso la información. ¿Tenemos un log de alarma? ¿Lo sabes? El log creo que no lo tenemos. ¿No? No. El log no lo tenemos, creo que no tenemos un log de alarma. Entonces, en este caso tú puedes poner o bien un valor o incluso poner un texto, ¿no? En este caso, bueno, el texto, aparece alarma activa, la alarma está activada, pero tú puedes poner alarma sonda temperatura. Y lo asocias a un objeto de comunicación que en caso de que haya, por lógica, que haya un problema de temperatura, ¡pum!, te mande esa alarma. Suena un pitido y te sale un letrero rojo como un pop-up, pop, te sale a efectos de que lo tenga identificado, ¿vale? Si te pone la pantalla justamente enfrente de la puerta de entrada a tu casa y pones esa alarma de tal forma de que si alguien entra a partir de las 1 de la madrugada, es que a lo mejor esa persona ha estado en el bar hasta la 1 y por lo menos que aparezca esa alarma diciendo ¿dónde que no viene sí, bien? Viene fino. Eso es lo que yo digo, que faltan esos detalles graciosos que te diferencian. Tiene funciones lógicas. Pero bueno, funciones lógicas como todo. Sí, eso no lo vamos a repetir porque eso a fin de cuentas tienes puertas AND, tienes comparadores, que también que tienen muchas soluciones para que no requiera un módulo lógico. Entonces, después si es algo muy complejo, sí tiene ciertas limitaciones siempre todos estos tipos de productos, ¿no? Pero que tienen muchas soluciones a la hora de comparador, conversión, incluso formato, que está bastante bien. Luego tenemos el control de escenas, que es lo que he dicho, que me ha gustado porque tengo la escena 1 habilitada, ¿vale? ¿Hasta cuántas hay? No me acuerdo cuántas hay. Hay unas pocas. Hasta 8. Hasta 8 escenas. Es que te explico por qué el tema de la escena, ¿vale? Yo me vengo a la escena 1, ¿vale? Que cada escena tiene distintas salidas y cada salida tiene distintas funciones. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, que se llama la escena 4. Pues si se llama la escena 4, yo puedo mandar un bit, un byte o 2 bytes a otro lugar distinto de otro objeto de comunicación, esa es otra cosa distinta. Muy bien. Por ejemplo, estoy mandando un 1, pero yo necesito mandar un valor porcentual a una persiana. No puedo mandarlo con un 1. Pues ya lo tendría solventado con esto. Podríamos hacer, aunque tú generaras tu escena, pero tú puedes tener muchas más funciones. Con una sola escena es mucho más fácil lanzo una escena, pero que al lanzar esa escena puedo mandar un on-off a luces, un porcentual a la persiana, un evento a tal. Lo que pasa es que a lo mejor la gente puede pensar, sí, pero es que yo a lo mejor lo hago con la escena. Yo mando un apagado, yo genero la escena y apago la luz, subo la persiana. Lo memorizo dentro del canal de la escena. Exacto, pero a lo mejor te puedes encontrar de que hay dispositivos que no tienen las 64 escenas. Tienen a lo mejor 40. ¿Qué ocurre? Que si tú ya has gastado la 41, pues tú ya no puedes hacerlo, te va a dar risa. Pues con esta pantalla puedes hacer eso y puedes controlar, ¿vale?
Oye, veo que te ha gustado a ti de la pantalla esta, ¿eh? Sí, está bien. Está bien, ¿no? Vamos a pedir día 12, ¿no? Sí, vamos a pedir día 12 porque nos lo van a quitar de las manos en el momento en que yo No, configure los iconos de Star Wars. La verdad es, estoy convencido de que me la van a quitar de las manos. la verdad es que está bastante chula. Luego tenemos el tema de las páginas. Como he dicho, tenemos hasta 5 páginas de inicio, ¿vale? Que son 5 páginas principales. Y luego cada página principal podemos ponerle hasta 8 casillas, ¿vale? Esas 8 casillas llaman a una serie de páginas, que como hemos visto puede llegar hasta la página 15, que son las páginas función, que ahora las veremos, que están aquí aparte. Entonces yo podría configurar la página 1, 2, 3, 4 y ahora en la página de inicio 2 está volviendo a llamar a la página 1, página 2, entonces hay que tener en cuenta que solamente puedo configurar 15 páginas, por decirlo de alguna forma, y luego insertarla en mis 5 páginas de inicio, como a mí me plazca, ¿vale? Luego, por ejemplo, la página función 1 siempre... Puede poner hasta 8 funciones dentro de la página función. Exacto. Pero es hasta 5 páginas principales, 15 páginas función y dentro de cada página función 8 controles. Bueno, 8 controles dependiendo. Siempre y cuando que tenemos 120 para gastar, 120 controles que los podamos repartir en todas esas páginas. Las 5 primeras páginas, de la 1 a la 5 de función, podemos controlar iluminación, podemos controlar, función timbre, que es un pulsador, ¿vale? Conmutación, regulación, enviar un valor, temperatura de color, no RGB, como ves, no aparece el RGB, ¿vale? Son funcionalidades que tenemos y siempre y cuando sean este tipo de funciones, dentro de esa página función puedo tener hasta 8. Pero que si quiero tener menos, puedo poner 3. Y no quiero que aparezca, la elimino y ya no sale. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta es la página 1, la página 2, la que hemos configurado. Pues yo en mi página de inicio 1, si la página 2 va a ser la primera, pues yo señalaría el primer icono que sale es la página 2. Esa es la página 2 que estaría aquí puesta, ¿vale? Como yo la he configurado. Oye, una pregunta, cuando vuelca la programación a la pantalla, ¿sobre cuánto tiempo se está Yo tardando? creo que son segundos, 30 segundos, no llega a una programación completa súper rápida. Y la parcial ya ni te cuento. Es una programación súper rápida. Siempre utilizando programadores. Sí, a ver, si vamos a los últimos, no los del año 2002, porque no se puede. Y lo que habíamos comentado antes, el tema de a partir de la página 6 me va a permitir elegir muchas más cosas. Por ejemplo, un control de temperatura general, como si fuera un termostato, incluso el control de calefacción por suelo radiante, tenemos el control de VRV, VRF, ¿vale? Me salen aquí los valores de como yo quiera, como si fueran termostatos, ¿vale? Sistema de ventilación, indicación de calidad del aire, contador de energía, incluso el contador de energía me dice qué tipo de datos es el que queremos mostrar. De hecho, estáis viendo que podemos tener hasta 4. ¿Vale? Podemos tener hasta 4, pero tendríamos que elegir qué valor es lo que queremos ver. Si son miliamperios, si son amperios, dependiendo del tipo de datos y la información que vayamos a tener. Pero podría llegar aquí a, por ejemplo, tener hasta 8 informaciones distintas. ¿Vale? Es decir, podría tener una página hasta el valor de consumo en kilovatio hora de 8 contadores diferentes. En una misma página. En una misma página. Una pasada. Tendríamos el control de color y temperatura de color, que aquí es donde he dicho yo que tenemos el RGB o el RGBW o RGBW más temperatura de color. Tendríamos en la misma casilla... Vamos a explicarlo. RGB, los colores. RGBW, RGB, es decir, los colores más un blanco. Porque con el RGB podemos tener un blanco, sí, pero no el blanco puro, blanco perfecto, el blanco que se necesita un blanco. No, sino que necesitamos un cálido. Un blanco cálido, pues entonces necesitamos un RGBW. Entonces, y el RGBW más ¿cuál? Temperatura de color. Es que yo tengo por un lado una tira LED RGBW y luego aparte una temperatura. Exacto. ¿Vale? Okay. Son 2 casillas que se van a ver solapadas, ¿vale? Son, bueno, solapadas, que o eliges una o eliges otra. Le has dado mucha caña, mucha importancia a todo el tema de... con la pantalla. No, me vengo a referir que ya has tirado tela, pero me vengo a referir que le han dado un valor de importancia al tema de la iluminación. Es decir, que la iluminación no solamente es encender, apagar y regular, es mucho más que aquí lo estamos viendo. De hecho, la página 6, os lo voy a mostrar. Tenemos aquí el objeto de comunicación de SiteBike, que no sé, a ver, vamos a enseñarlo. Tendría que aparecer aquí. Vamos a enseñar. Ahí está. Aquí está, ¿vale? Ahí está, señores. Que ahí es donde ando con la tecla. Este es el objeto bueno porque para no gastar tantas direcciones de grupo para hacer control. ¿Vale? En el caso de que lo quiera separar, aquí es porque es de 6 bytes. Si lo quiero separado, pues puedo poner
Bueno, sí, perdón. Y ya te abre todo Ya tendría el robo por un lado, el estado por otro, es un follón. Que luego podemos tener también, que este sí es habitual, que es el de 3 bytes para el RGB y 1 byte para el blanco. ¿Vale? También disminuiríamos el tiempo, no, pero mola el otro es que mola, pero esto no es habitual, es que no vas a encontrar pantallas que te permitan. No es habitual. No es habitual encontrarte, porque las más comunes, las que suele utilizar la gente, no te lo piden. Y en tiempo es que son 2 objetos. Dos objetos nada más para hacer todo el control. Y nos vamos. Vámonos que nos vamos. ¿Vale? Y poco más ya. Ya la temperatura, control de audio, por si queréis verlo, el tema de objetos. Está bastante interesante. No es para que utilice plataforma de control con no, para hacer una llamada a un servidor para que lance las pistas de audio. Haga las pistas de audio y además, como en la página, aparece aquí, como veréis, la reproducción, la pausa, volumen, bloqueo, recuperar esa, creo que estaba aquí, nombre del título, intérprete y álbum, ¿vale? Estos serían los objetos de comunicación, ¿vale? En el formato que se nos tendría que enviar para que nosotros pudiéramos visualizarlo dentro de la pantalla, lo que es el título, lo que es el álbum y lo que es el tema de la reproducción. Está bastante logrado. Me gusta mucho cómo está configurado el tema de los parámetros, que viene la base de datos en español, genial para la gente que está empezando, que quiere colocarse una pantallita táctil, pues genial. Me gusta mucho la estética, la personalización, para mí es todo. Es decir, yo me he dado cuenta que la gente, una forma de distinguirte en tus proyectos es la personalización. El hecho de que te permita poner pictogramas personalizados en función de los gustos de tu cliente es un punto diferenciador que te puede hacer llevarte un proyecto o no. No lo hemos dicho, pero no se programa con cable. Bueno, perdón, no la programación de la pantalla. El cambiar la visualización de los iconos. No se hace con cable, se hace con tarjeta SD. ¿Con una tarjeta SD? Tiene por la parte de atrás un orificio donde pues ya está, le tendrá que poner el nombre del archivo para que lo coja y el nombre que como ellos te dicen en el manual de cómo se hace. No quiero ser partícipe y no lo voy a mostrar cómo se hace. Vaya que se lo dice la bombilla, la extensión LAMP 1, pues si tú coges una tarjeta SD, pones una imagen y le pones LAMP 1, lo metes y reinicia la pantalla, automáticamente te lo va a coger. Es súper fácil, ¿vale? Súper fácil. Pues ya está. No sé, tenía que haber preguntado el precio, porque ya tengo mucha curiosidad. Y bueno, entonces, en norma general, ¿te ha gustado el producto? ¿Se merece el premio? Hombre, si lo comparas con las soluciones, no, hombre, con las soluciones que da dentro de control y demás, pues la verdad es que... Hombre, yo sé que a ti te gusta mucho todo el tema de control de iluminación y eso, esto yo sé que es un punto importante para Carlos, para poder prescribirlo en sus proyectos. Los parámetros muy fácil de configurar, que es lo que más asusta cuando la gente está empezando en esto, y el hecho de que lo tengas en español, esto que lo tengas muy bien desglosado cada cosa, con los checks de habilitar, deshabilitar, eso hace que la gente no le tenga miedo a parametrizar una pantalla de este tipo. El que simplemente cambiando con la tarjeta SD el texto del archivo puedas cambiar los iconos de los pictogramas, también lo veo muy sencillo. Por tanto, yo considero que bueno, es un premio merecido y que tenemos que prescribirla en algún proyecto nuestro para hacer un tuto de que se vea ya en una instalación o algo, ¿no? Pues sí. ¿Okay? Se me ha venido otra cosa. Yo que como estoy con el tema de la customización, con eso de que es blanca, la podemos customizar para el que le guste el fútbol, como Real Madrid, ¿no? En vez de una bombilla de encender y apagar, una pelota de gol o algo de eso, no sé, yo estoy con la customización y tal. Bueno chicos, pues nada, espero que os haya gustado este tuto, nos vemos la semana que viene aquí en nuestro canal de YouTube y nada, a partir de ahora curiosear y solicitar la pantalla esta a los chicos de Siemens porque estoy convencido que le vais a dar un uso estupendo, así que nada, nos vemos el lunes que viene. Chao.